una pregunta. Dígame. Respecto a las normas ISO, también como producto o sea, como producto y también en un caso, tanto las universidades también pasan su reglamento que es ISO, ¿no? Hay versiones porque lo que pasa es que dependiendo, los institutos educativos de cualquier clase deberían cumplir con normas de calidad ISO específicas. Claro está, recuerden que en primer lugar las normas son de adopción voluntaria. Es decir, la misma universidad, el mismo instituto es el que decide las aplico o no. Eso por una parte. Y por otra parte, este tipo de normas son adaptables. La organización ISO brinda lo que es un estándar, una base, y luego cada uno de los sitios o las organizaciones donde se va a aplicar esa norma se encargan de adaptarla a como se adapte mejor a sus circunstancias particulares. Recuerden que, por ejemplo, no es lo mismo dar clase de manera presencial que de manera virtual. No es lo mismo dar las clases presenciales en la selva, en la sierra o en la costa, porque las mismas condiciones climáticas. No es lo mismo dar las clases en un pueblo que en el centro de la ciudad. Hay un montón de características que hay que adecuar para cada uno de los casos. Ya habíamos dicho en la clase pasada que inclusive la educación cuenta con normas que hay que cumplir. Raras veces llegamos al estándar, en estos casos, de tener una certificación ISO para todo lo que hacemos. Eso no es, digamos que una limitante, porque nosotros podemos aplicarla sin estar certificado. Claro está, si queremos un mayor reconocimiento, un mayor beneficio de esas normas, deberíamos procurar lo que es la certificación. Pero si ustedes se fijan, prácticamente en todo lo que se hace, se necesita aplicar algún tipo de normas. Unas son más improvisadas, más propias de la organización, y otras son más estandarizadas, basadas en este tipo de estándares o reglas ya establecidas a nivel internacional. Bueno, continuamos entonces con lo que sería la segunda parte de este tema. Nos tocaría hablar en este momento de los beneficios de la implementación, de la adopción de normas y estándares dentro de las organizaciones. Aquí está. En primer lugar, tenemos que decir que el hecho de que existan estándares de calidad o las mencionadas normas ISO y que sean aplicadas en la organización trae consigo una serie notable de beneficios. En primer lugar, vienen a aumentar lo que es el nivel de satisfacción del cliente respecto a los productos que adquiere. Fíjense que una persona que sepa que ese producto cuenta con la norma ISO va a estar mucho más conforme con lo que compró, con lo que adquirió, que una persona que conociendo las normas y vea que su producto no lo tiene y otro sí lo tiene. En segundo lugar, se logra que las empresas tengan un mayor compromiso con el sector y con sus clientes. Asimismo, esas compañías se aprovechan mejor de los recursos existentes y cuentan con una mayor implicación de sus trabajadores. Recuerden que cuando hablamos de la adopción de una norma es de carácter voluntario, acabamos de decir, pero cuando logras que te certifiquen en esa norma, esa certificación, así como te la dan en cierto momento, te la pueden quitar posteriormente. Entonces, por eso es que las empresas deben tener ese compromiso de seguir cumpliendo con el estándar. Porque imagínense lo malo que sería para el prestigio de la empresa, que resulta ser que en el año 2019 le dieron la certificación ISO y sus productos salen con el sello de garantía de conformidad con la certificación ISO, y cuando vienen un año después a hacer la verificación le quiten la certificación. Imagínense la cantidad de clientes que podría perder esa empresa, porque van a pensar que ya esos productos que están realizando no son de la misma calidad.
Entonces, por ello es que la empresa debe esforzarse por mantener esos niveles de calidad. Es algo así como lo que pasa a veces, por ejemplo, con los novios. Cuando estaban de novio, resulta ser que llevan a la chica a salir, le llevan flores, chocolates y todo lo demás. Pero después que se casan, pierden esa certificación de... Y entonces se les olvida que la chica existe, no la sacan a pasear. O sea, cambian totalmente. Entonces es lo mismo que pasa con la empresa cuando ya la norma hizo y después se descuida. En tercer aspecto, podemos decir que la adopción de estas normas y estándares permiten que las empresas se vuelvan mucho más competitivas en el mercado, gracias a que al cumplir esas normas están dando un paso importante en pro de poder lanzar a lo que es la exportación de sus productos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Quiénes son los autorizados para brindar esa certificación a una empresa? Aquí en Perú, no sé, en cada país debe haber una o debe solicitarse algún sitio donde solicitar esa persona o ese grupo de personas que van a hacer la inspección, etcétera. Aquí en Perú realmente no sé quién esté encargado, pero eso debería aparecer, si ustedes buscan por internet, debería aparecer. SGS es para ISO. Ese es ese, ahí vieron, ahí tienen la respuesta, pues. Sí. Si necesitan más información al respecto, parecer el compañero la tiene y se las pueden compartir entre ustedes esa información. En Venezuela era Covenin, que estaba asociada con ISO. Inclusive, para el caso este, nosotros hablamos la vez pasada de un comité técnico de normalización. Se recuerdan que ese comité técnico de normalización lo que hacía era adaptar las normas ISO al entorno peruano. Entonces quiere decir que una norma aprobada por el Comité Técnico de Normalización se supone que debería tener un rango similar al de una norma ISO internacional. De la misma manera, recuerden que no podemos pasar por alto el hecho de que en el ámbito de la educación, como les había dicho ya, también se utiliza este término al cual estamos haciendo referencia. En concreto, se habla por una parte de lo que son estándares de aprendizaje. Estos vienen a ser ciertas especificaciones respecto a los criterios de evaluación que, entre otras cosas, nos ayudan a definir los resultados del rendimiento de los estudiantes. Es decir, herramientas de utilidad para tener claro lo que los alumnos deben aprender a hacer, a saber y a comprender en cada uno de sus cursos. Precisamente por esto último que estamos hablando, queda patente, o sea, podemos afirmar que los estándares deben ser siempre evaluables y medibles. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada nos vale un estándar que no lo podamos verificar, porque no nos serviría para nada. Es como que ustedes inventen un producto y después no se pueda usar, no se pueda verificar su funcionamiento. Ese producto no tendría utilización realmente. Ajá. Le tocaría a César Luis Naranjo Gamboa, que tiene audio porque ahorita lo voy hablando. Por favor, lea lo que está en pantalla. El objetivo perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y los servicios, deme un segundo por favor, Ajá. alcanzan la calidad deseada. Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya que hacen posible la reducción de errores y, sobre todo, favorecen el incremento de la productividad. Los estándares internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales y de este modo estandarizar el comercio en todos los países, favoreciendo a los propios organismos públicos. Muchas gracias. No se preocupe, yo no entiendo que tenía por ahí el niño llorando atrás al fondo.
Eso nos ha pasado a muchos. Bueno, entonces, para la sociedad, recuerden que las normas ISO entonces son importantes porque están presentes en todos lados. Inclusive a la fecha existen más de 27.000 normas que nos ayudan a organizar las cosas en casi todos los aspectos del día a día, como por ejemplo aquellas destinadas a garantizar la seguridad vial. Dígame, señor Naranjo. Sí, de Najarro. hecho, un poco para, sí, Najarro, sí, un poco para comentarles mi experiencia con la ISO, ¿no? Estuve en una compañía de telecomunicaciones hace algunos años, sigo ahora en otra, pero en esta compañía nos certificamos en ISO en diversos procesos, ¿no? Porque no es que la compañía se certifique en la totalidad, sino te va certificando por partes de tus procesos y la certificación efectivamente te exige a que documentes y evidencies lo que dices que haces. De hecho, no es que sea algo que tengas que cambiar mucho sobre tu operación. No, no. Principalmente es evidenciar Sí. lo que haces. Si dices que haces 3 pasos, tienes que demostrar que haces 3 pasos y que tienes evidencia de esos 3 pasos. Y que los 3 No es pasos sirven para posible, lo que estás haciendo. así es, no es posible que yo haga 4 o que haga 2 y no cambie mi procedimiento, porque de hecho eso es lo que te dice la norma, ¿no? O sea, si cambias el procedimiento, no hay problema, pero actualízalo y evidéncialo por qué lo hiciste, si fue una mejora o si encontraron un problema o si fue una acción correctiva, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser post auditoría, sino internamente el equipo va encontrando porque tienes auditorías internas y todo lo demás, pero sí fue una etapa bastante interesante y a la vez dura también el poder certificarnos en aquella época, ¿no? Pero sí es enfocado a procesos y no necesariamente a toda la organización. No porque tengamos un ISO, no es que toda la compañía, sino son ciertos No, procesos no, que es están que certificados. realmente eso es lo que viene un poquito más adelante de lo que estamos hablando. Vean que o creo que lo hablamos también la vez pasada, no existe una norma que cubra todos los procesos de la empresa o de la organización. Existen un conjunto de normas, cada una enfocada en un aspecto específico. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendiente nosotros. Por ejemplo, hay empresas que se certifican solamente por la parte de seguridad, porque es lo que les conviene, lo que necesitan certificar, la parte de seguridad, etcétera. Hay otras que se certifican en la parte de calidad. Hay otras que cada uno se va a certificar de acuerdo a lo que considere más importante para su negocio. Recuerden que si un producto o servicio cumple con alguna de estas normativas, no tiene por qué cumplir con las demás. La sociedad puede estar segura en ese caso que al menos en ese aspecto ese producto es fiable y que cuenta con la calidad exigida a nivel mundial. Durante la elaboración de cualquiera de estas normas, la ISO considera que es de gran importancia actualmente que los consumidores de los servicios o productos finales formen parte de los comités de expertos responsables de dicha elaboración. Vean que hace años estas normas solamente digamos que las generaban, las construían grupos de expertos. Ahora se han dado cuenta de que tiene que haber participación también del usuario. Porque recuerden que el experto generalmente es más teórico, el experto es más general y el usuario es más específico. El usuario muchas veces, por ejemplo, nosotros instalamos un sistema y lo instalamos en 10 empresas diferentes de la misma manera y resulta ser que en cada una puede presentarse un problema diferente porque cada entorno de trabajo es diferente. Cada persona, cada proceso tiene variaciones, así consideremos que deberían ser iguales. Una persona puede hacer, por ejemplo, el proceso académico de cierta manera y otra persona puede hacerlo de otra y llegar al final de cuentas al mismo destino recorriendo un camino totalmente diferente. Aquí tenemos entonces algunos de los beneficios de la aplicación de las normas ISO en los negocios. En primer lugar, nos ayuda a reducir los costos, ya que permiten la optimización de las operaciones.
Recuerden que cuando una operación presenta algún tipo de error, de ralentización, etcétera, eso incrementa el costo del negocio. Eso hace que nosotros no, digamos que no seamos capaces de cubrir al 100% con lo que teníamos que hacer, y eso todo refleja en el costo. En segundo lugar, incrementa lo que es la satisfacción del cliente. El cliente verá una mayor calidad en el producto o servicio al haber cumplido con dicha norma. En tercer lugar, abre el acceso a nuevos mercados. Si nosotros llegamos a un mercado con una certificación, esto nos va a permitir que ser aceptados más rápidamente. Incrementa la cuota de comercio. Vean que esto se va a convertir también, la adopción de normas y estándares, en una ventaja competitiva. Aquí tenemos, no voy a dar mucha referencia de esto porque ni siquiera tampoco la hice no la tomé mucho en cuenta ni siquiera para el examen, pero aquí tenemos un listado de algunas normas y estándares de aplicación común en lo que es la parte de desarrollo de software, de ingeniería de sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, la ISO 9000, que es gestión de calidad, la 9001, que es la misma gestión de calidad, pero enfocada en el desarrollo de software. La ISO 20000, que es gestión de servicios de tecnología. La 27000, que es seguridad informática. Tenemos otros conjuntos. Ajá. Déjeme pasar el cuadro y ya le doy la voz, amigo Najarro. Entonces aquí tenemos, vean, hay muchísimas normas que podemos conseguir. Ahora sí, puede hablar. Sí, ahí sobre esas normas, profe, se aplica más, entiendo, a fábricas de software que a organizaciones que desarrollen software para sus áreas administrativas o para su operación. Al final, una fábrica de software sí necesita un poco esa evidencia para que los partners puedan un poco hacer que la evaluación sea basado en ciertos estándares, ¿no? En cambio, una compañía que tiene Es que vean, aquí yo entiendo que usted quiere decir mientras. y No se le oye mucho, pero de todas maneras creo que su idea es que mientras más necesariamente grande es la empresa, más necesitaría necesidad tiene de aplicar, de certificar esas normas. No se le oye. Ajá, no se le oye, ahora sí. la consulta es, esto iría más a fábricas de software, ponte, IBM es un proveedor de software para muchos clientes. Así como eso hay Tata o TCS, hay Everest y así. O hay muchos Mahindra que son... Mira, vea, como le estaba diciendo, se supone que esto aplica a todo nivel, ya sean grandes o customizados o pequeñas, tienen pero enlatados para empresas. ajá, pero mientras más grande la empresa, mayor es la necesidad de aplicarlo. A lo mejor una empresa muy pequeña no le presta gran atención a estas normas y trabaja así. Lo que hace es improvisar un poco o adaptarlas muchísimo. Pero una empresa grande necesita mayor cantidad de certificaciones para poder ser aceptada convenientemente en el mercado y, como dice usted, por sus partners, por sus socios, por sus compañeros de negocio. Entonces, mientras más grande la empresa, es mayor la necesidad de adopción de estas normas. Pero repito nuevamente lo que he dicho desde el principio, las normas siempre son de carácter voluntario. No se pueden imponer, quien las impone es el mismo mercado. Porque si en el mercado los clientes no compran el producto, a menos de que usted tenga una certificación ISO, usted va a tener que ver la manera de cómo conseguirla si quiere competir en ese mercado. Entonces, aunque sea de carácter voluntario, el mismo entorno, el mismo mercado lo está obligando. Creo que no sé si con eso respondí su pregunta.